visto los primeros datos. Y en este caso, Angelines, ya por alusiones, yo creo que voy a empezar por ti preguntando. Creo que vosotros tenéis un gran corpus, ya no solo el partnership que habéis hecho en este estudio, colaboréis con otros muchos estudios, además tenéis investigaciones propias desde Healthy Minds. Me gustaría que nos contaras qué aparece más, con mayor claridad en todos estos corpus de análisis que tenéis, si quizás son problemas de salud mental individual o realmente lo que hay detrás de todo el dato son pues, problemas profundos estructurales de las organizaciones. Gracias por todas las alusiones y cómo nos has presentado, Elena, y por poder participar en esta mesa y hablar del estudio tan interesante, que todas las conclusiones que han salido. La verdad es que nosotros nos salen las dos cosas, y es una combinación de todo. Nosotros llevamos 2 años trabajando en la evaluación de los riesgos psicosociales, que además era el gran desconocido y no se hacía mal y poco y se guardaba en un cajón, ¿no? Entonces, hace 2 años empezamos a investigar desde una parte científica y con los investigadores, y hemos cogido una cosa que ya existía, que es muy útil y que la verdad es que evaluaba una cosa importante y que tiene mucho impacto, que son los factores psicosociales, y lo que hemos hecho ha sido meter ahí tecnología porque se estaba haciendo de una forma muy poco eficaz, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar sobre los factores psicosociales? Porque al final es como está organizado el entorno de trabajo, que es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Del tiempo del día, ¿no? Entonces analizamos cómo impacta las cargas de trabajo, los horarios, cómo los empleados se integran el compañerismo, el liderazgo. Entonces, cómo todos estos factores influyen y tienen un impacto en el día a día, y son los que ocasionan al final estos casos de estrés, de ansiedad, de fatiga mental, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es estudiar la combinación de todos estos factores, que son las causas que al final van a generar, ¿no?, estos síntomas. Entonces, hasta ahora estábamos viendo que en las empresas, y muy bien hecho, se actuaba sobre los síntomas, que está muy bien, o sea, veíamos que había estrés, entonces hacíamos talleres para gestión del estrés, muy bien. Había ansiedad, pues poníamos ayuda psicológica, que está muy bien. Ayudábamos a que la gente tuviera una vida más saludable, poniendo fruta, o sea, no tengo nada contra los fruteros, me gusta mucho la fruta, me gusta mucho la fruta, pero claro, todas estas acciones están muy bien, pero al final, si hacemos una comparación, es como si tenemos una infección, nos duele la cabeza, te tomas un paracetamol, fenomenal, a la hora se te ha quitado el dolor de cabeza, pero la infección sigue ahí, y esta infección, como no se trate, va a ir cada vez mayor, y al final se va a convertir en un tema grave. ¿Qué pasa? Que claro, la infección hay que coger ahora el médico. Hay que ir al médico, te tiene que dar un antibiótico, a veces el antibiótico no es el adecuado, tienes que cambiar de antibiótico y tienes que esperar 15 días a que haga efecto. Entonces, claro, eso es mucho más tedioso, mucho más fácil tomarse un paracetamol, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es estudiar la combinación de todos estos factores para poder dar, gracias a la inteligencia artificial, que es lo que aporta, porque hacemos algoritmos matemáticos complejos, para poder deciros dónde están los problemas, dónde están esas infecciones y que se puedan tratar. Pero claro, hay que tomar decisiones valientes, porque estas infecciones son problemas muchas veces estructurales y son decisiones complejas y que tardan en ver los resultados, porque siempre hablamos de medir, pero a veces se tarda en ver estos resultados de estos problemas estructurales. Entonces, a tu pregunta hay que hacer las dos cosas. O sea, hay que paliar, digamos, los síntomas que están habiendo ahora, pero al mismo tiempo hay que ir a la causa, ¿no? Y eso nos lo va a dar los datos. Muy interesante. Y ahora, para la siguiente pregunta, quiero hacer una pequeña prueba. Simplemente tenéis que alzar la mano. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros queréis que tenéis un ritmo muy acelerado de trabajo y no os da tiempo a llegar a todo? ¿Cuántos creéis que podéis tener carga mental, incluso doble carga mental con la familia? Y claro, yo creo que aquí el refranero español nos dice muchas veces lo de eso de mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pues Lidia, tú, en tu libro tienes un libro que se llama Equipos Sostenibles. Tú estás planteando que puedes estar funcionando y cumplir objetivos y aún así no ser sostenible, ¿no? Porque yo creo que algo que nos ha pasado, ¿no? Todos levantábamos la mano, pues todos estresados, la frase de no me da la vida, o es que vamos como locos, madre mía, ¿no? Al final estamos normalizando una situación que realmente no lo es. Entonces,
¿qué dinámicas crees que realmente están normalizadas y están perjudicando y están generando un desgaste que hace que las organizaciones, pues casi, si no paramos, tengan fecha de caducidad? Bueno, yo encantadísima, ¿sabes, Elena, de estar aquí. Creo que el índice de madurez que estabas hablando de bienestar se nota un montón en las conversaciones que estamos teniendo, porque llevo también años en este tema. Y hablando de esto, pues yo me di cuenta hace muchos años, como yo vengo de la banca, viví 3 fusiones bancarias, iba acompañando a compañeros, me di cuenta que el ritmo al que vivíamos era totalmente insostenible en el tiempo. Porque lo que no puede ser es que cada año, cada día, cada semana sea el fin del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a escribir sobre burnout y todo esto que estamos hablando, de que al final es el fin de todos esos riesgos psicosociales que nos han atendido, ese burnout es una infección que ha llegado casi a su límite. Pues yo me di cuenta que había muchísimos factores que hacían que creemos que vivir así es normal y que así pues no vamos a poder aguantar, ¿no? Una carrera laboral, es decir, simplemente una carrera laboral. Yo veo mucho ahora mismo en el mundo corporate personas súper jóvenes, digo, claro, porque pueden llevar ese ritmo. Pero cuando ya tenemos 40, tenemos familia, podemos llevar ese ritmo de estar adaptándonos a todas horas, de tener un liderazgo que no me está viendo completamente, de no tener un apoyo de los compañeros, y yo que me siento, estoy todo el rato como en esa competencia de, pues, me van a robar esa idea, y un montón de factores que al final con el tiempo pues pueden hacer llegar a ese burnout. Entonces sería integral, mirar todo, ¿no? Como estamos haciendo, como está diciendo Angelines también, y que mínimo, por ejemplo, sea las cargas de trabajo que no están monitorizadas o no están bien repartidas, porque podemos decir, no, entre Juan y yo tenemos esto ya, pero es que yo hago mucho más que Juan, ¿no? El liderazgo, si realmente está viendo una red súper importante de mandos intermedios que realmente estén viendo a esas 5, 6, 10, 12 personas, de cómo es su vida, cómo es su etapa vital, de si realmente están aguantando o simplemente viendo a corto plazo. Es que como estamos cumpliendo los objetivos vamos bien, ¿no? Pues ya está, pero ese corto plazo, ese nivel de rotación, todo ese tipo de clima diario realmente hace que seamos la empresa con esos objetivos a largo plazo que nos hemos marcado. Y bueno, sin hablar de la legalidad, de todo lo que está viniendo, ¿no? Y muchas más cosas que, bueno, todo ese mundo bunny, la tecnología, siempre adaptándonos nuevamente a la tecnología, a la desconexión digital. Entonces, hay que mirar integralmente todo. Y a mí me gustaría decir una frase que me gusta mucho de Uli Escorihuela, que dice, todo el rato se está tratando de un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Porque realmente las organizaciones funcionan porque las hacemos entre todos, ¿no? Es que yo sola no puedo llegar a mucho, es que solos no podemos hacer grandes cosas. Entonces vamos a ver toda esa capilaridad de realmente cómo están las personas de nuestros equipos, si realmente están conectadas como nosotros o es algo que nos hemos quedado en ese corto plazo de cumplimos ahora y luego ya veremos, ¿no? Sí, fíjate que precisamente la semana pasada lo decíamos, la diferencia entre vivir y sobrevivir. Total. ¿No? Que si estamos en el carto estamos sobreviviendo a lo que llega, pero en algún momento tenemos que plantearnos el cómo se vive también dentro de una organización. Elena, tú como responsable en Navantia, una gran organización, me gustaría que nos despejaras un poco la duda, la disyuntiva que planteaba el estudio, ¿no? Entre el uso intensivo de tecnología, pero luego lo que nos cuesta o la dificultad de llevarlo a la operativa. No sé si nos puedes hablar de cómo trabajáis vosotros la conexión para que el bienestar esté presente, pues eso, en la operativa, en el día a día de Navantia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En Navantia contamos con una empresa que, aparte de ser sector industrial, naval, defensa, también tenemos más de 300 años de historia. Como podéis entender, nuestros buques se mueven nos movemos un poco a su ritmo. Entonces el ritmo dentro, para mover cualquier cosa, es bastante, bueno, hay mucha burocracia, cuesta bastante. Entonces, nosotros donde tenemos un poco más el reto, que nos acabamos de meter ahora mismo en el bienestar, porque venimos de una evolución de equipo que sí que empezamos a trabajar desde dentro con un psicólogo propio, necesidades que fuimos detectando y las fuimos trabajando, y ahora estamos en un momento que os contaré luego, que estamos ya haciendo un plan estratégico de bienestar organizacional y ya lo hemos presentado.
Entonces, a lo que me preguntabas, nosotros hemos empezado como trabajando a través de 3 palancas un poco para llegar a todos los lados, y han sido, por un lado, escuchar a todas las partes, es decir, desde un comité de dirección hasta distintas partes de la organización. Luego nos hemos adaptado en esa parte más operativa, que es la más complicada de llegar, porque al final en la parte de oficina es más sencillo, pues todos tenemos un ordenador, todos tenemos las herramientas y llegamos mucho más fácil, pero en la parte operativa es mucho más difícil de llegar. Entonces nos hemos acercado a los astilleros, nos hemos acercado a la gente a escucharla también, y sobre todo tenemos esa parte de cercanía que os comentaba, que es la que nos ha hecho diferenciarnos un poco más de esas encuestas que mandamos, ese clima, bla, 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 que están muy bien y nos dan un pulso buenísimo, pero esa cercanía es un poco la que nos diferencia, para que la gente está viendo, oye, os pedimos, y no solo se escuche de arriba abajo, sino también de abajo arriba. Ahí está. Oye, Elena, y ahora, como por seguir contigo, como estáis rediseñando pues, esos puestos de trabajo, ¿dónde situarías que está el mayor punto de impacto? ¿Ha sido en la carga, en la definición de prioridades, problemas en la comunicación tanto entre personas como corporativa, organizativa? Pues te diría que ha sido un mix de todo, o sea, es como un matching, pues donde hay un problema de gestión hay un problema de comunicación, donde hay un problema de comunicación el mensaje no llega bien, donde no llega bien pues nos enteramos todos de todo, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos, en la línea de lo que os comentaba, lo que hemos hecho ha sido trabajar de arriba, o sea, de abajo a arriba, un poco escuchando esas necesidades y llevándolas a cabo, y ahora con este plan estratégico que acabamos de presentar hace apenas un par de semanas y que ya nos ha aprobado el comité de dirección, estamos muy contentos, la verdad, lo hemos hecho de arriba abajo, es decir, nos hemos estado sentando con cada miembro del comité de dirección, nos vamos a sentar con mandos intermedios, hemos hecho una encuesta de bienestar, hemos hecho una encuesta de clima y hemos comparado todas esas fuentes un poco de información interna en las que todos los resultados que nos han salido van en la línea. Entonces hemos visto que o sea, lo que estamos viendo que hemos detectado de bienestar va en la línea de lo que pasa en la compañía del diagnóstico. Entonces, nosotros lo que nos ha funcionado muy bien ese de abajo arriba, y ahora el de arriba abajo pensábamos que iba a costar más y nos hemos llevado una grata sorpresa, porque tenemos a todo el mundo como a favor y muy pro de este bienestar. También es verdad que, y me imagino que se habrá pasado a todos, que entendemos cada uno por bienestar. Entonces, cuando nos hemos sentado que entiende por bienestar, cada uno entiende una cosa. Entonces, esta parte también ha sido bastante interesante saber un poco cuál es para cada una de las personas ese bienestar. Angelines, vosotros que tenéis también una visión global de muchas otras organizaciones, ¿va en la línea de lo que comenta Elena o habéis visto algún tipo de diferencia? Totalmente, es que has tocado 2 puntos que son fundamentales, que uno es escuchar, o sea, y tener datos, o sea, cómo vas a poner en marcha acciones si no sabes lo que hace falta, ¿no? Y además si los puedes tener estructurados, como decías, también, porque las acciones tienen que ser no las mismas para todos, hay que hacer acciones segmentadas porque las necesidades son distintas. Y luego la comunicación es otro punto fundamental, es decir, que no solo hay que hacerlo, sino que hay que decirlo, y hay que decir lo que se va a hacer en un futuro y por qué se hace. Entonces, que no tengamos miedo a comunicar, y tampoco a comunicar las cosas que están fallando, o sea, la sinceridad en la comunicación es muy importante. Oye, Lidia, para terminar contigo, porque sí que es algo que hemos apuntado en el estudio, ¿no? Que la madurez de una organización es proporcionalmente directa con la retribución o la implicación de los managers. Claro, pero ahí me surge la duda, ¿no? Normalmente hasta ahora, cuando alguien ha evolucionado en una posición de manager, venía avalado pues o por los resultados, su formación técnica, etcétera, pero algo que siempre nos dicen es que a mí nadie me preparó para liderar personas. Entonces, realmente, si son una figura tan clave para que el bienestar funcione en una organización, les estamos dando los recursos, la formación, evaluando o estableciendo esos ascensos en función de las habilidades sociales, o realmente cómo estamos haciendo que el manager pueda realmente cumplir ese desempeño tan importante. Sí, la verdad que a mí me viene a la cabeza como varias situaciones, a ver cuál digo, porque es verdad que yo veo muchas veces que los líderes, sobre todo mandos intermedios que llevan, al final son esa bisagra que llevan personas, hay una comunicación para arriba, por abajo, se encuentran súper presionados por primero cómo hacerlo, que nadie le ha enseñado, y segundo cómo se ve desde fuera, ¿no? Cómo se mide. Y si no se mide de alguna manera, pues claro, realmente al final pues no se le va a dar ese reconocimiento.
Y entonces entramos en esa rueda que no me siento bien en mi trabajo, no sé si lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me gustaría decir de lo que está diciendo Angelina, es que yo veo mucho y creo que hemos normalizado a veces la queja. Es decir, cuando hay una queja de las personas que están en la organización, qué mínimo que se les escuche, ¿no? Que no se normalice, porque si no, al final vamos a tener ese gap entre liderazgo y personal siempre. Y como decías, al final medir de alguna manera toda esa parte del liderazgo y reconocerlo. Solo una pequeña, tenía como varias y estaba pensando cuál, pero no quiero decir tampoco nada confidencial, pero yo tenía, me acuerdo, en una entidad estábamos trabajando sobre un tema comercial. Llámalo X. Llámalo X, y ese tema no se movía nunca. Digo, pues estamos haciendo focus group, digo, no puede ser que no se mueva. Yo les decía al responsable, esto no se puede ser que no se mueva tal. Y entonces una vez me vino ese responsable y me dijo, Lidia, oye, ven que un poco te voy a contar algo, ¿no? Dice, ya sé por qué eso no se mueve. Y es porque ese capello que tienen esas personas, que también están en su remuneración y todo esto, no está en sus superiores. ¿Qué pasa? Que por mucho que tú trabajaras con todas esas personas, con esos colaboradores empleados, todo ese tema, como sus superiores no lo tenían en retribución, le daba igual. Entonces, ¿realmente esas personas se estaban preocupando de sus personas? Eso es lo que quería reflejar un poco. No sé si lo he explicado bien, pero cómo hacer ese mix para que todo no sea objetivo, pero a la vez sí que haya una parte que diga, yo voy a preocupar por mis personas y porque ellos cumplan los objetivos, porque ellos estén bien, y por todo y por la empresa en general, no solo por mis necesidades como líder, ¿no? Muy bien. Y para cerrar la mesa, las tres, y por conectarlo con este primer tema que tratábamos, ¿cuál creéis, si podemos decirlo en una frase, que sería el próximo reto que tiene el bienestar para una organización? Si quieres, Angelines, empezamos por ti y ya terminamos por Lidia. Para mí es no quedarnos en solo medir, sino que hay que actuar con valentía, hacer planes de acción valientes, ejecutarlos y comunicarlos. Muy bien. Elena. Para mí es que al final el bienestar, que sabemos que todo es lluvia fina, que cale de verdad, y un aprendizaje que con todo el tema estratégico sí que me he llevado es que es verdad que al final el bienestar no se improvisa, se diseña y tiene que estar muy bien pensado a través de, pues como decía Angelines, datos, mucha escucha, y creo que es de lo que más hemos aprendido en la evolución del equipo. Muy bien. ¿Y Lidia, para terminar? Y yo me quedo con algo que hablamos mucho últimamente, que es la hiperpersonalización, ¿no? Es decir, estar atento a las personas, en qué etapa vital están, incluso las dinámicas que hay en los equipos, porque hay veces que una persona puede estar muy bien, pero luego llega alguien nuevo al equipo y hay una dinámica que hace que se pueda tener un malestar muy grande, ¿no? Entonces, sí, que rompe el equilibrio. Sí, muy atentos a las personas. Bueno, yo creo que lo han hecho fantásticamente bien. Vamos a darles un aplauso.